Sin lugar a dudas, vivimos tiempos convulsos. El ser humano, pues a medida que la ciencia se ha aumentado, lo cual es una señal de los días finales, pues se afana más y más por las cosas. El afán y la ansiedad es algo que verdaderamente es notorio en nuestros días y las personas están muy afanadas de tal manera que descuidan su espiritualidad. Funcionan como si fuéramos solamente alguien que tiene un cuerpo físico pero no tiene un alma y un espíritu. Así que muchos se apresuran a buscar el alimento del cuerpo y están afanados por qué habrán de comer o beber. Pero olvidan que nosotros como seres humanos no solamente tenemos un cuerpo físico, porque de tener un cuerpo físico, entonces sencillamente cuando muriéramos, y la mayoría de los hombres, salvo dos, en este caso Enoc y Elías, los demás hombres han muerto. Pero los días que vivimos son días agitados, las personas se afanan más y más por tener más y tener más. La ciencia ha traído a nuestros hogares tecnología de todo tipo. Las personas están afanadas ahora en los días por venir, en los días cerca de los días festivos, por obtener el Black Friday, por ejemplo. Los precios de los equipos electrónicos están en promoción y hay personas que incluso duermen en las tiendas en espera de obtener el mejor precio, el mejor descuento. Y esto claramente es un programa que las tiendas de artículos implementan con el propósito de tener sus mejores ventas. Y es algo que verdaderamente atrae a los seres humanos, pero usted se da cuenta que de esa manera están afanados por todo, menos por qué pasará más allá de la muerte, o sencillamente a dónde irán una vez que abandonen su cuerpo. Como también los días que vivimos son días de desinformación, porque la ciencia le vende la idea a las personas de que una vez que mueran desaparecerán. Así que le hacen confiar en 70 o 80 años, que es el promedio de vida de los seres humanos, pero descuidan la parte más importante, porque ellos creen que sencillamente al morir desaparecerán. Sin embargo, los seres humanos viven como si ese día no llegara y viven sus días pensando qué harán el próximo día y no logran comprender que cada amanecer es un regalo de Dios. Es sencillamente una oportunidad de entender que Él es Dios, que Él es quien nos da la vida y que por su misericordia nos las ha extendido un día más. Es por eso la importancia de vivir un día tras otro. El Señor Yeshua habló allí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 25, diciendo: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como de uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada uno su propio mal. Es decir, cada día que nosotros enfrentamos trae retos, trae oportunidades de tomar decisión. Pero la decisión más importante que nosotros podemos tomar es si nosotros vamos a descansar nuestro cuerpo y acostamos nuestra cabeza sobre nuestras camas y nos toca partir en ese momento, porque Dios en su majestad, Dios es soberano y podría llamarnos a dónde nosotros iremos si abandonamos este cuerpo. Ya sabemos que cuando una persona muere, el cuerpo queda tendido, pero el espíritu, que es el hálito de Dios, vuelve al Creador que lo dio. Eso está allí en Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7. Y el alma va, si la persona despreció al Señor, desciende en una caída al abismo, al infierno. Mas si la persona tomó la mejor decisión, que es rendir su corazón al Señor, que es estar dispuesto a no afanarse, a dejar que cada día traiga su propio afán, a confiar en Dios, a como les leía lo que el Señor había dicho, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura, entendiendo que Él es nuestro Padre Celestial y sabe de qué cosa tenemos necesidad, y sabe que realmente nosotros como seres humanos que aún vivimos en esta tierra, tenemos necesidades físicas, pero nosotros hemos puesto en primer lugar lo espiritual y le hemos puesto en primer lugar a Él. Así que ahora Él nos llevará a las moradas celestiales en espera de un momento en que recibamos un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona muere. Este es el punto. Hay muchas personas que desconocen esto y están tan afanadas por qué voy a tener, o qué es lo que voy, o qué nueva tecnología voy a añadir, o qué vestido, o qué placer me voy a dar, que descuidan totalmente lo espiritual y confían en que tendrán un próximo día. Pero lo cierto es que hay algunas personas que están entre nosotros hoy, que esta noche o en la madrugada será el último momento que tendrán en esta tierra. Esas personas que saldrán de sus cuerpos hoy, que sus almas y que el espíritu regresará al Creador, es el hálito de vida, y que el alma abandonará ese cuerpo, hoy están con vida. En estos instantes están con vida y ellos tienen planeado para mañana una serie de actividades, y probablemente para el mes que viene han planeado vacaciones, o quizás han planeado comprarse un nuevo automóvil, o quién sabe si viajar. Pero lo cierto es que esos planes son inútiles. Por eso nosotros siempre debemos decir, si Dios quiere haremos, si Dios quiere iremos a tal lugar o haremos esto o aquello. Porque es Dios quien decide, entendiendo que el día de mañana es una nueva oportunidad. Daremos cuentas a Dios de nuestros actos, daremos cuentas a Dios de nuestras palabras, y daremos cuentas a Dios de qué hicimos con el talento que recibimos, o a dónde irá nuestra alma. Está conectado exactamente con nuestras propias decisiones. Así que esto es importante entenderlo. Si usted me escucha hoy, sepa que tiene una oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que es el alimento del cuerpo, el alimento del alma. Tal vez hoy cenó, o tal vez hoy compartió con su familia, pero no había alimentado su alma. Ahora está recibiendo ese alimento del alma y va a entender exactamente por qué es importante estar siempre preparados por si hoy fuera el último día y el instante en que nos vamos a encontrar con el Señor. Entendamos lo siguiente. El Señor mismo experimentó la muerte. Él fue muerto en la carne. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice que Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice la Biblia que Él fue crucificado y que estando muerto descendió a las partes más bajas del Seol o el Hade, que es lo mismo. El Hade es la palabra griega que se utiliza como traducción de la palabra hebrea Seol. Allí descendió
al seno de Abraham y testificó a los que estaban allí. Entendamos eso, así que el Señor también experimentó la muerte física. Si el Señor la experimentó, nosotros debiéramos también estar preparados para ello. Pero entendamos lo siguiente, y por eso me gustaría leer el siguiente pasaje, ¿no? Cuán importante es una decisión cuando estamos a punto de encontrarnos con nuestro Creador, o tal vez, al menos, no lo sabemos, pero estamos muy cerca de ello. O simplemente, si tuviéramos un vecino, un amigo, un familiar, que pudiéramos hablarle esta palabra para hacerle entender que el día de mañana es el futuro, que el día de hoy ha traído su propio afán y que ahora vamos a pedirle a Dios la oportunidad de que nos regale un nuevo día si esa es su voluntad. Pero mire bien, dice la palabra del Señor, ahí en Lucas 23, que había sido llamado un hombre llamado Simón de Cirene para que llevara la cruz del Señor, la cruz con la cual iban a crucificar al Hijo de Dios en aquel lugar llamado Calavera. Y junto a él habían sido también crucificados dos malhechores, para que se cumpliera la palabra que dice que él fue contado entre los inicuos, siendo él santo, siendo él el verbo de Dios. Así que leemos que le habían colgado en la cruz un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, recuerden, los malhechores que se crucificaban por Roma eran personas que eran delincuentes peligrosos. En el caso del Señor, fue crucificado injustamente. Él nunca delinquió, pero para que se cumpliera la Escritura, Dios permitió que así fuera. Y dice la palabra, porque era necesario que Él diera su vida en rescate por muchos, para que a través de su muerte nosotros fuéramos salvos. Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio irrepetible por cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, y me refiero a la vida eterna. Sin embargo, uno de los malhechores que estaban colgados les injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este hombre tenía puesto 100% su atención en todo lo terrenal. Él quería ser salvado para continuar delinquiendo, porque eso era exactamente lo que él amaba. Él no entendía, él sencillamente, para él no existía nada. Él estaba convencido de que lo que él había hecho estaba bien. Nunca él emitió alguna palabra que mostrase arrepentimiento. Él simplemente quería que el Señor le bajara del castigo, le aliviara aquel castigo, y también era una forma de burlarse de él, obviamente. Sin embargo, el otro malhechor respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué importante es esa declaración. Este hombre sabía que para él ya no existía tiempo alguno, su tiempo se había acabado. Pero ahora él tenía la oportunidad de ir ante el verbo de Dios, a través del cual fue hecho el mundo. Él había escuchado de él y había escuchado cuántos milagros había hecho. Sin embargo, no le pidió que le bajase de la cruz, como el otro que se burlaba de él. Él anhelaba
la salvación eterna. Él entendía que quien estaba crucificado allí, a pesar de verlo en esa posición, tenía la habilidad de salvarle, no de esa crucifixión, porque él entendía que había crucificado, que había pecado, que había sido un delincuente y merecía ese castigo. Por eso le dijo a aquel: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Él sabía que estaba allí en la condenación, en la cosecha de sus pecados, pero él ahora anhelaba la vida eterna, anhelaba la salvación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Y es decir, él reconocía que ellos estaban allí justamente crucificados. Él no se estaba justificando como el otro. Anhelaba que lo bajase de la cruz para eludir el castigo. Dice: porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué importante declaración. ¿Saben qué? Esas palabras, esa actitud de aquel malhechor cambió su lugar en la eternidad. Cambió su lugar en la eternidad. Porque el Señor le respondió entonces: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, ese día el Señor fue crucificado y también el malhechor. De hecho, a ellos le partieron las rodillas para que se asfixiaran, porque así era la crucifixión. De esa manera su peso caía al carecer de apoyo y las personas crucificadas morían asfixiadas. Mas ese no fue el caso del Señor. No tuvieron que romperle ninguno de sus huesos para que se cumpliera la palabra del profeta y los profetas que decían que ni uno de sus huesos sería quebrantado. Pero lo cierto es que ambos, el malhechor y el Señor, descendieron al seno de Abraham. Y ya sabemos cómo el Señor resucitó y se presentó a muchos, entre ellos sus discípulos, por 40 días y 40 noches, y que luego llevó la cautividad al cielo, tal y como a él había prometido: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. Este es un caso, y lo más importante en este caso es entender el mensaje. Es: ¿dónde estaremos nosotros si nos tuviéramos que comparecer ante el Creador en estos instantes? ¿A dónde irán nuestras almas? Algunas personas que han estado muertas por minutos, y los médicos les han declarado muerte cerebral, quiere decir que ha cesado toda actividad del cerebro, es lo último que cesa, pues han regresado después de algunos minutos. Hay personas que han regresado entre los muertos. Y han descrito cómo sus almas han abandonado su cuerpo y se han visto desde arriba. Cómo los médicos están trabajando en ello y luego inclusive han visto a sus familiares llorando, lamentándose de su muerte. Ellos no logran entender, están en confusión porque se ven vivos, porque el desprendimiento del alma y del espíritu es un proceso natural, tan natural es nacer como morir. Así que al desprenderse el alma y el espíritu del cuerpo, entonces la persona se ve abajo y hay una gran confusión. El Señor envía ángeles y ellos van al cielo y son llevados a las moradas celestiales en espera de los acontecimientos cuando ellos reciban un cuerpo glorificado y nos precedan en las nubes, si es que nosotros vivimos cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que ocurre. Sin embargo, las personas que han despreciado al Señor, han tenido la oportunidad de rendirse a Él y lo han despreciado, pues emprenden un camino, su alma emprende un viaje. Hay un punto donde ellos en vez comienzan a subir y luego comienzan a caer precipitadamente hacia abajo. Obviamente debajo de la tierra está el infierno de fuego. Ya el seno de Abraham no está allí, está vacío. Aún permanece el abismo, el cual las almas que describe Lucas 16-19 no pueden traspasar, que son las almas que están cautivas en el infierno de fuego, donde están atormentados en las llamas del infierno, lugar que abandonarán solamente para comparecer ante el gran trono blanco que se describe ahí en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15,
para que sus nombres no sean hallados en el libro de la vida, porque Dios es justo juez y los va a juzgar y les va a demostrar, no tiene por qué hacerlo, pero lo hará, que ellos despreciaron la salvación del Señor para ser salvos. Y es por eso que emprenden una caída vertiginosa, como si cayera usted por un abismo esa alma y da a parar al infierno. Ahí está la parábola del rico y de Lázaro, Lucas 16, 19. El rico estaba atormentado en una llama, el rico estaba recordando lo que estaba ocurriendo, lo que podía ver desde lejos a Lázaro en el seno de Abraham, y anhelaba que Lázaro mojara su dedo en agua y lo pusiera sobre sus labios porque estaba consumiéndose en esa llama. Pidió que Lázaro fuera y mojase sus labios de la desesperación que él tenía, a pesar de que era un hombre rico, que había estado en placeres, pero le fue dicho que ese abismo nadie podía traspasarlo. Y ahora se acordaba de su familia que estaba en la tierra y pedía que a Abraham que permitiera a Lázaro regresar a la tierra para que le advirtiera a algunos de los que están vivos, como hoy tal vez algunos están escuchando o tal vez algunos escucharán y tienen la oportunidad de escuchar este mensaje que les alerta que es importante ponernos a cuentas con Dios ahora. Porque hoy es nuestro instante en estos momentos, pero no sabemos si en la próxima hora lo será. Hemos estado conversando con personas que han estado vivas y en un instante han muerto así. Así sencillamente, de cualquier cosa, un infarto sencillamente les parte el corazón. Así de sencillo, un stroke. Cualquier cosa pasa. Hemos visto personas un día antes y el otro día ya no están. Nos despedimos, compañeros de trabajo incluso, y al otro día están en un estado grave, están a punto de morir. ¿Qué significa esto? Que es importante ponernos a cuentas con Dios. Aún así, hay personas que están en un hospital, que están en una condición grave. ¿Qué hacer ante esto? Personas que no pueden escuchar la palabra de Dios. O creemos nosotros que no pueden escucharla, porque bien hablaba con un hermano que lo último que se pierde es el oído. Hay veces que las personas están en un estado prácticamente vegetativo, un estado donde ya nosotros creemos que ellos no escuchan, que ni siquiera hay un movimiento, pero el oído no se pierde tan fácilmente. Y es por eso es importante predicar la palabra de Dios, hablarle la palabra de Dios. Porque aún en el último instante Dios puede hacer regresar el alma y darle una nueva oportunidad. He escuchado de casos de personas que han estado en estado vegetativo por meses y hasta años. Los familiares no han permitido que se desconecten de las máquinas y han regresado de la muerte. Han regresado. Para la gloria de Dios, porque Dios hace como Él quiere. Y esto me trae a la mente, y quiero ser breve, no quiero irme más allá, pero es importante que comprendamos exactamente lo que dice el Salmo 103, que somos como la hierba del campo. Somos como la flor del campo. Hoy estamos y mañana no. Qué importante el Salmo de David, ¿no? Somos como la flor del campo. Nuestro cuerpo, nuestra vida terrenal es tan frágil y es tan dependiente de una sola orden de Dios, y lo más interesante, no sabemos cuándo será ese instante. Nosotros vivimos como si tendríamos mucho tiempo por delante. A veces creemos que las personas mayores están a punto de partir, pero hay niños que han partido mucho antes que las personas mayores, y hay jóvenes que han partido mucho antes que las personas mayores. Bueno, estaba el Señor con sus discípulos y Él lo sabe todo. Le fue dicho allí en Juan capítulo 11 que su amigo Lázaro estaba enfermo. Así que entonces Él esperó aún unos días más allí y, sabiendo lo que había ocurrido, le dijo a los discípulos que irían, que regresarían. Y regresaron. Allá estaban Marta y María, la hermana de Lázaro, ahí en Juan capítulo 11. Estaban siendo consolados por sus amigos, porque Lázaro, que era un amigo personal del Señor Yeshua, había muerto. Así que dice la palabra del Señor que el Señor Yeshua amaba también a María y amaba a Marta, hermanas de Lázaro.
Por tanto, ellos regresaron a Judea y allí se encontraron con ellas. El Señor se entristeció mucho cuando supo que Lázaro había muerto. Miren bien, claramente el Señor estaba en la carne. Él sabía lo que había ocurrido, pero viendo el amor de su hermana, viendo a su amigo que estaba en el sepulcro desde hacía 4 días, entonces el Señor se entristeció. Y pues me impacta, porque María le dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué interesante, ¿no? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La pregunta es, ¿dónde no está Dios? Dios es omnipresente, Él está en todas partes a la vez. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. De hecho, el Señor sabía, cuando le dijo a sus discípulos que su amigo estaba enfermo, que Lázaro moriría. Y no hizo nada por detenerlo, porque Él tenía un plan. Él tenía un plan. El Señor permitió que Lázaro muriera. ¿Entendemos esto, hermano? Era su amigo. Nosotros somos amigos del Señor. El Señor dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Ahora Lázaro, su amigo, el Señor, sabiendo que iba a morir, no hizo nada. Pero María le dice, aquí Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Claro, veían al Señor en la carne. El Señor le dijo: tu hermano resucitará. Fíjense bien, fíjate bien, Él estaba diciendo: tu hermano resucitará ahora. Pero ellas no podían entender. Ella pensaba que le estaba diciendo que su hermano Lázaro resucitaría en la resurrección de los muertos. La bendita resurrección de los muertos. Fíjense bien que ocurrirá simultáneamente cuando los creyentes sean arrebatados al cielo. Tal como se describe allí en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Y también en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos del 13 al 18. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales serán transformados. Y estaremos juntos con ellos. Así que nuestros muertos, lo que es muerto en Cristo, lo volveremos a ver en breve. Pero Marta pensaba que le hablaba de ese día. Mas el Señor no se refería a ese día, sino se refería a una resurrección inmediata. Le estaba diciendo: Marta, en unos instantes vas a recibir de vuelta a su hermano, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Entendemos esto? Cuando nosotros estamos enfermos o cuando tenemos un familiar enfermo, lo primero que debemos hacer es clamar a Dios y pedirle a Dios que, si es su voluntad, le extienda la vida. Eso hizo con el rey Ezequías, cuando el profeta Isaías pues le dijo que iba a morir, que se preparara, que ese día iba a morir. Qué tremendo si Dios nos dijera: prepárate. A través de un profeta: prepárate, porque esta noche vas a morir. Ezequías se lamentó, lloró y trajo a cuenta de Dios cómo le había servido. Y le pidió a Dios que tuviera misericordia. ¿Y sabe qué? Apenas llegó el profeta Isaías, hijo de Amós, al traspatio del palacio, Dios le dijo: dile a Ezequías, al rey, que le añado 15 años más. Y le fue añadido 15 años más, porque Él es la resurrección y la vida. Él es Dios, es soberano y hace como quiere. Puede añadir vida o puede no añadirnos. Pero lo cierto es que Él hace como Él quiere. Él es soberano. En este caso, Él iba a hacer un milagro. Si usted le preguntara a todas las personas que estaban allí si el Señor, si Lázaro viviría, todos unánimemente hubieran respondido que no. Es imposible que Lázaro viva. Lo hemos visto. Incluso el Señor le dice a María y a Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Tú crees exactamente que aunque tu ser querido, tu esposa, tu padre, tu madre, aunque esté muerto, va a volver a vivir?
Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Así que fue y llamó a María, y María fue. Esta fue la María que obviamente con sus cabellos pues derramó aquel perfume de nardos sobre los pies del Señor y le ungió. Que Judas decía, ¿por qué toman este perfume para estas cosas? Lo hubieran vendido y dado a los pobres, porque Judas era ladrón y robaba de la bolsa del Señor. Mas sin embargo, María llegó y se postró a los pies del Señor. Es exactamente lo que debemos hacer. Si nosotros estamos en una situación como esta, lo primero que debemos hacer es postrarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, tú eres nuestro Dios y nosotros no nos vamos a medir por las circunstancias. No sabemos qué vaya a ocurrir. Entendemos que nuestro ser querido está en estado grave, está a punto de morir o ha muerto. Sin embargo, tú eres la resurrección y tú eres la vida. Si a ti te place, mi hermano vivirá. Si a ti te place, mi amigo vivirá. Si a ti te place, mi esposa, mi padre vivirá. Pero que se haga como tú quieras. Entonces Jesús se conmovió porque vio a María llorando. Él se estremeció en espíritu. Miren bien, este es nuestro Señor. Este es nuestro amigo. Él es el Mesías de Israel. Él es el hacedor del mundo. A través de Él fue hecho el mundo. Pero Él se estremeció. Mire el amor, mire cuánto nos ama. Ustedes son mis amigos. Usted mismo es su amigo si usted hace lo que Él le ordena. La pregunta es, ¿qué hacer cuando estamos a punto de ver a nuestros seres queridos a punto de morir? ¿Qué hacer? ¿Lamentarnos, llorar, culpar a fulano o a mengano o a nosotros mismos? ¿Tener cargo de conciencia porque tal vez no le dijimos ese día que lo amábamos? No, esa no es la posición. La posición es inmediatamente postrarnos a los pies del Señor. Inmediatamente postrarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, tenemos esta situación. Y tú eres la resurrección y la vida y nada es imposible para ti. Te rogamos que hagas, si es posible, si es tu voluntad, extiende la vida. Como se le pidió, como pidió Ezequías, como hizo con Ezequías, con el rey Ezequías. Más que se haga como tú quieras, Señor. Pero siempre vamos a creer. No vamos a creer que no va a vivir la persona. Vamos a creer que la persona va a vivir. Porque es que sin fe nada es imposible agradar a Dios. Usted le puede pedir a Dios lo que quiera. Si usted lo hace sin fe, sencillamente usted no va a recibir de parte de Dios nada. Así que hasta el final vamos a creer que Dios les va a extender la vida. Si la persona no vive, porque hemos sido testigos de muchas de estas cosas, en los hospitales, hemos estado orando por los enfermos. Algunas personas se han levantado entre los muertos y han dado testimonio o casi ya entre los muertos desahuciados, y han dado testimonio en nuestra iglesia. Otros, sin embargo, han muerto. Porque Él hace como Él quiere. Pero siempre hemos orado con fe creyendo que Dios es poderoso para levantar al ser humano, a la persona. Y específicamente pedimos por la salvación del alma de la persona. Porque no es extender la vida, es simplemente en primer lugar que Dios le dé la oportunidad de ser salvo. Así que entonces al verla llorando, Él se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le mostraron. El Señor estaba conmovido totalmente y todos decían, miren cómo le amaba. Y se decían algunos, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Un momento. Era lo opuesto. El plan era que muriera. La voluntad del Señor era que Lázaro muriera porque Él se iba a glorificar en esa muerte. ¿Entienden ustedes esto? El Señor se glorifica en nuestras debilidades y muchas personas ese día creyeron. Porque todo esto es exactamente hecho de parte de Dios para que los seres humanos entiendan que hay un Dios que nos ama de tal manera que envió a su Hijo amado a morir en una cruz por nosotros y que nos ama con amor eterno y que es su voluntad que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su palabra. Hay una porción de las Escrituras que dice que Dios ruega a los pecadores que se arrepientan. Así que esto es un acto de misericordia. Dios permitió que Lázaro muriera. De esa manera, ese testimonio impactó a tantas personas que algunos de ellos fueron
inclusive creyeron. Es interesante. Mire, solamente un alma que crea es suficiente. Un alma que crea. Como consecuencia de esto, como consecuencia de este acto poderoso que el Señor hizo, es más que suficiente. Dice que él vino al sepulcro y dijo al Señor, quitad la piedra, Marta. ¿Saben qué es la piedra? La piedra es nuestra incredulidad. La piedra es no creer que el Señor es poderoso para levantar aún a los muertos. Y que Él, al sonido de la trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán. Vivos. Sí. Los de hace 2200, los de hace 2000 años, también resucitarán. Y nos precederán en las nubes. Sí lo harán. Y es tan real, o mucho más real que como lo que yo le estoy hablando ahora. Usted me ve a mí ahora, pero eso es más real que inclusive lo que está haciendo usted ahora, que es verme. Porque el mundo natural, como podemos llamarle ahora, depende de lo espiritual. Existe un mundo espiritual que es mucho más real que el natural, como nosotros lo podemos llamar. Así que Dios llama a los muertos como vivos. Vaya allí a Apocalipsis capítulo 6, ahí están las almas debajo del altar, hablando con el Señor. ¿Hasta cuándo será nuestro tiempo? El Señor le dice, descansen por un poco de tiempo más, hasta que sean incorporados los que han de ser también muertos como ustedes. Ellos están allí en el reposo del Señor. ¿Dónde creen que está Elías? ¿Dónde creen que está Enoc? Están allá en las moradas celestiales, a donde han ido cada uno de nuestros hermanos que han abandonado sus cuerpos. Los hemos llorado, pero ellos han ido a las moradas celestiales. Ya allí no hay tristeza, no hay dolor. Están en comunión con Dios. Pero en este caso es difícil cuando se le dice a alguien, aparta la piedra. La piedra es lo que nos separa. Nos separa del creer que Dios es capaz para hacer lo que a nosotros nos parece imposible. Sí es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Mucho menos dar vida a los muertos, porque Él es lo que hace, da vida a los muertos. Esto tuvo María. María le dijo, Marta, la hermana de había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Quiere decir, Señor, ¿cómo me pides que quite la piedra si mi hermano allá muerto ya está descomponiéndose? Miren bien, Marta no se daba cuenta que quien estaba allí no era simplemente un hombre. Era el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. A través de esa palabra Dios creó el mundo. Allí estaba Él. Por eso le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Tu incredulidad no ayuda cuando estás delante, cuando estás delante de una persona que está a punto de morir. Lo que tú debes tener es fe, es confianza en que Dios es poderoso, por mortal que parezca la enfermedad, aunque la persona esté ya con los ojos cerrados, aunque estén en el instante de decirte, porque los médicos después de cierto tiempo comienzan a decir que te desconecten, a las personas, porque eso cuesta mucho dinero. Inclusive hay personas que tienen mucho dinero y que están listos para comprar los órganos. Ese es el peligro de donar los órganos. Que a veces, te lo digo porque hemos estado en los hospitales y hemos aconsejado a padres con hijos que han muerto después. Murieron porque, ¿cómo explicar esto? Si una persona está a punto de morir y el médico le dice a usted que si usted le firma para desconectarlo, su respuesta debe ser no. ¿Por qué? Porque Dios da la vida y solo Él la quita. En el momento que Dios quiera llamarlo, no hay máquina que retenga a nadie. Escuche bien esto, no se deje engañar por la medicina, no se deje engañar por los médicos y por el negocio que hay en los hospitales. Su posición es creerle a Dios hasta el último instante. Él da la vida y le garantizo que nadie puede retener la vida un segundo simplemente cuando Dios le llama, menos una máquina. Así que su posición es creer hasta el fin.
Y recordamos algo así. Oramos por la persona y la persona luego recibimos la respuesta de que el padre había decidido desconectar al muchacho. Qué triste. ¿Acaso Dios no puede hacer un milagro? Mírenlo aquí, aquí está el palpable. Él fue y le dijo, quita la piedra. Voy a quitar la piedra porque no me lo está diciendo cualquiera, me lo está diciendo el Señor. Voy a quitar la piedra que me separa de ver la gloria de Dios, de ver el poder de Dios, de entender, de verdaderamente demostrar que yo le creo a Él y no a la ciencia. Así que entonces voy a confiar y voy a quitar la piedra, esa piedra de incredulidad que tengo en mi mente, aunque diga que no la tengo. Sí la tengo. ¿Y sabe qué ocurre entonces? Entonces ves la gloria de Dios. Ves la gloria de Dios. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, tú vas a creerle a Dios y vas a creer que le hay y que Él es poderoso para aún levantar a un muerto. Hay personas que se ponen a hablar, cuando hay una persona que está en estado vegetativo, en estado grave, se ponen a hablar, ay, cómo va a ser su muerte, su familia, y no saben que la persona está escuchando. Escuche bien, está escuchando, aún ese oído no está anulado, está escuchando hasta el final. Y están hablándole de muerte. Un momento, yo no voy a permitir que nadie esté hablando. Como pastor, si estoy en un lugar delante de mí, yo no voy a permitir que estén hablando de eso. Yo voy a hablar de vida y voy a hablar que el Señor es poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y voy a hablarle al oído y le voy a decir, tú sabes que si crees todo es posible. Rinde tu corazón al Señor, arrepiéntete de tus pecados y clama conmigo desde tu interior a Dios. Y voy a orar como si Él me estuviera escuchando, de tal manera que yo considero que Él está orando conmigo, o al menos recibiendo esta palabra, que le puede levantar. Porque Dios hace como Él quiere. Quita esa piedra, remuévela. Esa piedra es tu incredulidad. Quita la piedra. Entonces, alzando los ojos, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Es obvio, Él sabe todas las cosas, pero lo hacía por testimonio a los que escuchaban allí. Pero lo dije por causa de la multitud. Ahora te está diciendo, no te desanimes, solo cree, solo cree, solo pídele a Dios. Solo confía en Él. Entiende que para Dios nada es imposible. Así que dijo entonces, Padre, te doy gracias. Lo decía por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Me imagino que todos deben haber quedado estupefactos. ¿Cómo le está hablando a un muerto? Así se hace. Así se hace. Lázaro, ven fuera. Tal vez tu matrimonio está muriéndose. Él dice, Lázaro, ven fuera. Tal vez estás en una situación que estás perdiendo todo. Él te dice, Lázaro, ven fuera. Tal vez tienes un familiar grave, muriendo, estás desanimado, llorando. Eso no te va a ayudar. Te ayuda a creer. Cree que Él es poderoso. Él es poderoso para levantar aún a los muertos a su voz. Los muertos unánimemente se levantarán. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Esto es un insulto para la ciencia. Pero yo prefiero insultar 1000 veces a la ciencia y no fallarle a Dios y creer en una ciencia incapaz, una mal llamada ciencia incapaz
de salvar. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua le dijo, desatadle y dejadle ir. Amados, no voy a atender este mensaje. Solo voy a decirles, no importa la circunstancia en que te encuentres, el Señor es poderoso, Él camina por encima de las aguas turbulentas. No importa si las olas parecen anegarte, reprende las olas y el mar y se hace una gran bonanza. No importa si no tienes que comer o vestir, Él te va a proveer. No importa si estás en una habitación a punto de morir, solo clama a Él. En primer lugar, por la salvación de tu alma, porque es lo más importante. En segundo lugar, dile, si es tu voluntad, Dios, extiéndeme la vida para que pueda servirte. No para que pueda sentirme, no para que me siente en mi casa a ver televisión, sino para servirte, para llevar este testimonio a otras personas que como yo ha sido un incrédulo. Habrá algunos incluso que dicen creer y hasta se confiesan cristianos, pero dudan. Dicen, Dios no hace milagros. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor para salvar? ¿Quién limita la mano del Todopoderoso para hacer un milagro? Para llamar a los muertos y decirle, levántate. A los enfermos, restaurarle la salud. A las personas desahuciadas con cáncer, decirle, levántate. ¿Quién eres tú para determinar lo que Dios en su soberana voluntad desea hacer? Si tú no crees que Él es todopoderoso, entonces tú no conoces a Dios. Claramente siempre debemos orar por la salvación del alma. En primer lugar, es lo más importante. Pero déjame decirte, tal vez tú das por perdida la persona que está en un hospital desahuciado con cáncer. Pero tal vez eres tú el que mañana al amanecer ya no pasas de ahí. Y el que está en el cáncer todavía sobrevive e incluso puede sanarse. Qué vanos son nuestros pensamientos. Cuán distantes están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Cuán lejanos nuestros caminos de los caminos del Señor. Así como están tan distantes los cielos de la tierra, así están lejanos nuestros pensamientos de los pensamientos del Señor y nuestros caminos de los caminos del Señor. Así que es mejor creerle a Él. Si somos siervos, somos ovejas, una ovejita confía en su pastor. Ella sabe que el pastor le llevará pastos verdes, que él se sentará con su espalda y cerrará la puerta del redil para que el lobo no entre y la defenderá. Y aunque use cayado y la vara, la oveja sabe y está confiada y no piensa que mañana no va a tener pasto. Sabe que el pastor le proveerá. Así somos nosotros. Nuestra función es confiar en Dios. Nuestra función es creerle a Dios. Estar dispuesto a creerle a Dios 100%, no 90%, no 95%, 100%. Yo voy a pensar siempre que Dios va a hacer un milagro. Puede que no ocurra. O puede que ocurra otra cosa. A veces hemos orado por personas que se han sanado. Otras veces esa persona ha muerto. Y se ha sanado la persona que estaba al lado, que no fuimos a orar por ella. Porque Él hace como Él quiere, queridos hermanos. Y no hay ninguna gloria en nosotros. Somos solamente sus instrumentos. Es Él quien hace el milagro. Si Él quiere hacerlo, nuestra función es creer. Dios usará nuestra fe. Solamente eso es lo que necesitamos. Si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dijeras a ese monte, muévete, y se va a mover. Obviamente, es lo que el Señor dice. Tú sabes que necesitas mover de tu corazón la incredulidad, la duda. Creer que, ya no es tiempo de estas cosas. Oiga, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando cuando Él quiere y como Él quiere. Así que yo dedico este mensaje a un joven de apellido Limón que está en un hospital y que está en una condición grave, y quisiera que este mensaje se hiciera llegar a sus padres para que ellos entiendan que la función nuestra es ser siempre embajadores del Señor, embajadores de Él, y decirle
La mano de Dios aún no se ha acortado para salvar. Si su hijo está en ese hospital en estado grave, nosotros creemos por fe que Dios le puede levantar. Y oramos a Dios rogando que envíe allí ángeles de Él. No importa que esté en un momento en que Él no puede escuchar la palabra. Nosotros sabemos que Dios puede hacer llegar esa palabra a Él. Oramos para que Dios envíe un siervo que vaya allí y hable la palabra. Oramos para que Dios le levante. Y creemos que lo hará. Creemos que lo hará. Aún así, si no lo hiciera, también daremos gracias. Porque Él es nuestro Señor y hace como quiera. Pero oramos en primer lugar para que Dios le otorgue la salvación. Para que este joven, así en el momento ahora en que él está, en que no puede escuchar, aunque está escuchando solamente todo lo que el mundo exterior está, no puede ver con sus ojos, pero está escuchando. Él debe escuchar una palabra de aliento, una palabra de fe. Alguien debe hablarle de Dios. Alguien debe decirle: sabes que la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Él me ha enviado a este lugar para que tú escuches esta palabra de aliento, esta palabra de Dios que es vida eterna para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Ríndete a Él. Y Él será amplio en perdonar y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Créele, cree que Él es poderoso. Y oramos al Señor de esta manera: Padre, te damos gracias porque nos has usado para llevar este mensaje. Hay personas que tal vez están dudando, hay personas que están en una condición terrible. Mira este joven Limón, Señor, te rogamos, Dios, que envíes tu palabra como le enviaste al siervo del centurión. Y en esa hora el siervo fue salvo. Envía tu palabra, Señor, para que este joven se levante, pero sobre todo para que Él, Señor, escuche esta palabra, para que Él escuche tu palabra de aliento, para que se arrepienta de sus pecados, para que pase del reino de las tinieblas a tu luz admirable, para que sus pecados le sean perdonados, Señor. Los eches en el fondo del mar y nunca más te acuerdes de ellos. Para que Dios, Señor, tú le des un nuevo nombre, el cual nos darás a cada uno de nosotros en una piedrecita blanca, un nuevo nombre, el cual tú solamente conoces, Señor, para que lo llames hijos, como nos llamas hijos a nosotros. Nos ponemos de acuerdo unánimemente por el joven Limón de apellido, Señor. Por este joven que está en una condición tremenda aquí en North Carolina, aquí en Carolina del Norte. Enviamos tu palabra, Señor. Sálvalo, Señor, si es tu voluntad. Padre eterno, creemos que lo harás. Pero sobre todo, Señor, que Él sea salvo en el día postrero. Todo lo ponemos delante de ti, Señor, y oramos en el nombre de tu amado Yeshua. Amén y amén. Si ha escuchado este mensaje, compártalo, háblele a otros de que el Dios Todopoderoso tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de los pajarillos del cielo y aún viste a las hierbas del campo de esa manera, ¿qué cuidado no tendrá con nosotros, Señor? Pero es necesario acercarnos a Él con fe, creyéndole que le hay y que Él es poderoso para salvar. Así que les agradecemos por este tiempo y les saludamos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.